Entonces, el problema de los lectores-escritores. Resulta que, digamos, el problema del productor-consumidor es un problema interesante donde tenemos, digamos, un buffer y ese buffer es compartido, pues, recuerden, el productor produce ítems, el consumidor, pues, consume ítems. Sin embargo, digamos, este es un problema limitado, ¿cierto? Un problema limitado porque, digamos, solamente sirve para un caso muy específico. Existe otro tipo de problemas donde, digamos, podemos tener no tanto como, digamos, como un buffer para comunicar dos procesos, sino como, pongámoslo como una estructura de datos compartida, puede ser vista como una base de datos, ¿cierto? Una estructura de datos compartida. Y en esos datos podemos tener diferentes procesos que van a interactuar para hacer algo sobre esos datos, ¿cierto? Por ejemplo, podemos tener procesos o hilos lectores que lo que desean es como obtener información de esta estructura de datos. Pero también podemos tener procesos escritores que lo que desean es escribir información en estos datos compartidos. Entonces, este es el problema de los lectores escritores. Ahora, usted puede notar lo siguiente, ¿cierto? Por ejemplo, si un lector está en un momento determinado leyendo los datos, pues es normal que, por ejemplo, varios lectores puedan estar haciéndolo de manera concurrente, ¿sí? O sea, no debe haber ningún impedimento para que varios lectores puedan leer los datos, ¿cierto? Si todos los hilos están leyendo datos, pues no va a haber inconsistencia en estos datos. Sin embargo, en el momento que, por ejemplo, uno de los escritores esté accediendo a los datos, ¿sí? La idea es que ninguno de los lectores pueda acceder a esa información e incluso ninguno de los escritores para poder garantizar la coherencia en esa información, ¿cierto? Entonces, el problema de los lectores escritores es, bueno, si yo tengo un escritor, todos los demás, pues de ese escritor debe tener acceso exclusivo a esos datos en un momento determinado. Si yo tengo un lector y no hay ningún escritor, pues varios lectores podrían acceder a esa información, ¿sí? Entonces, esto es un problema típico, por ejemplo, de bases de datos que son concurrentes, que pueden ser leídas y escritas pues, de manera concurrente por diferentes hilos dentro de un sistema de memoria compartida, como es el que tenemos acá. Entonces, es un problema también que se ajusta a casos, pues, donde podemos encontrarnos, pues, aplicaciones reales, pues, de este tipo de sistemas. ¿Listo? Entonces, ese es el problema de los lectores escritores, ¿sí? Entonces, el problema de los lectores escritores, podemos tener escrituras, cambian el estado de los datos, se puede generar una sección crítica, o podemos tener lecturas, donde se realiza una lectura simple de los datos, y como lo habíamos mencionado, si no hay escritura realizándose en ese momento, pues se pueden permitir múltiples lecturas concurrentes. Entonces vamos a tener hilos lectores, vamos a tener hilos escritores, ¿cierto? Y vamos a tener esa estructura de datos compartida que debemos proteger con estas reglas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo protegemos esa estructura de datos compartida con estas reglas? Pues una forma de solucionar ese problema es utilizando semáforos. ¿Listo? Entonces, se propone, digamos, la siguiente solución en el sistema. Entonces, se propone, digamos, una implementación de un bloqueo que tiene, digamos, varias funciones, ¿cierto? Lo primero es que el bloqueo, pues, es una estructura de datos que básicamente define dos semáforos. Un semáforo binario, que lo vamos a llamar lock, el cual, pues, va a ser el que nos va a permitir bloquear pues el acceso o garantizar un acceso exclusivo. Vamos a tener otro semáforo pues que se llama write lock, que es usado para permitir solo un escritor o muchos lectores, ¿cierto? Digamos eso de manera excluyente, un solo escritor o muchos lectores. Y pues también debemos tener de algún modo la conciencia de cuántos lectores se encuentra en un momento determinado accediendo a los datos. Entonces, partiendo de esa estructura de datos, pues se generan varias funciones que acceden o que van a
a utilizar estas estructuras de datos para poder entonces implementar un acceso controlado a esa información. ¿Sí? Entonces la primera función va a ser rwlock, ¿sí? La inicialización, ¿sí? Entonces esta inicialización pues básicamente nos va a inicializar que tenemos cero lectores en un momento determinado en el acceso, ¿cierto? Inicialmente pues no hay ningún lector. Vamos a tener los dos semáforos inicializados, el lock y el write lock, lo vamos a inicializar ambos en 1. Entonces son semáforos que están pensados como para trabajar al estilo de bloqueos, ¿cierto? De locks, no de variables de condición. Recuerden que cuando lo teníamos pensado como para variables de condición, lo inicializamos en 0 y para locks lo iniciamos en 1. Sin embargo, digamos, esto es un caso muy particular. En general, los contadores pues, de los semáforos pueden ser inicializados en cualquier valor entero, ¿cierto? Esto básicamente es un valor pues entero. Entonces, finalmente lo hemos utilizado hasta el momento como 0 y 1. Bueno, también en los lectores script, perdón, el de productor consumidor lo utilizamos con un valor máximo, pero para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces acá estamos utilizándolo en 1 porque queremos utilizar estos semáforos pues como básicamente como mecanismos de sincronización pues que funcionan como bloqueos. ¿Listo? Ok, entonces tenemos otra función que podemos hacer sobre esta estructura rwlock, que es adquirirlo, digamos, para lectura, ¿sí? Adquirir readlock. Entonces, básicamente, esa adquisición para lectura, lo primero que va a hacer es un wait sobre ese lock para garantizar como un acceso exclusivo al código que va a continuar. El código que continúa es este, ¿cierto? Básicamente lo que se hace es, si usted puede acceder a ese acceso exclusivo, usted lo que hace es aumentar el número de lectores, readers más, significa que va a haber un lector más en el acceso. Si readers es igual a 1, significa que usted es el primer lector, ¿sí?, que ingresa, pues ese lector va a hacer un wait sobre writeLock, ¿sí? De manera que si este writeLock se logra obtener, digamos, se decrementa y se puede continuar la función, pues el lector está bloqueando el acceso a otros escritores. ¿Listo? Entonces, esto es lo primero. Luego, cuando finaliza, pues simplemente se señaliza el acceso al lock, indicando que ya vamos a salir de esta pequeña región crítica. Ahora, cuando un lector va a salir de la región crítica, o sea, va a salir de la región de datos, ¿qué es lo que va a hacer? Lo primero es adquirir el bloqueo para poder entrar a estas estructuras de datos compartidas, disminuir el número de lectores. Si ese número de lectores es igual a 0, quiere decir que es el último lector que va a salir. Y como es el último lector que va a salir, entonces puede señalizar este semáforo writeLock, indicándole a un escritor que puede acceder pues, a esos datos, ¿sí? Entonces ahí está. Básicamente entonces, los lectores que van a hacer cuando entran a la estructura de datos compartidos, lo que van a hacer es que si es el primer lector que entra, adquiere el bloqueo para que ningún escritor pueda entrar. Luego entonces si vamos a tener más lectores que llamen la función de entrada, que es esta función de entrada, pues simplemente siguen aumentando este contador, ya este bloqueo está adquirido y no más, ¿cierto? Eso es lo único que hace. Al momento de salir, los lectores pues simplemente decrementan el contador y cuando es el último lector que salga, pues simplemente señaliza al escritor para que pueda continuar su ejecución. El escritor entonces lo único que va a hacer es, cuando quiere entrar, preguntar por este semáforo writeLock. Si está bloqueado, pues se quedaría acá esperando hasta la señal de señalización, que es esta. Si puede continuar, entonces continúa la lectura. Y cuando ya va a, digamos, a liberar, o sea, ya hizo la escritura y va a salir de la región crítica, simplemente utiliza entonces una señalización a post en caso de que algún lector pues esté en espera pues de acceder a esa región crítica. ¿Sí? Entonces básicamente esa es como la funcionalidad de este código. Es un código pues relativamente sencillo. Básicamente lo que nos
nos garantiza es que pueden haber múltiples lectores simultáneamente haciendo lectura sobre esa estructura de datos, pero solo puede existir un escritor en un momento determinado. ¿Listo? Un solo escritor en un momento determinado. Este código tiene una fallita, ¿cierto? Ustedes saben cuál es la falla. Pero hay un problemita pues que tiene este código y es el siguiente. O sea, básicamente cuando nosotros tenemos la estructura de datos, ¿sí? Entonces tenemos el semáforo, el write lock, que empieza en 1, ¿cierto? Entonces, supongamos el siguiente caso, llega un lector. El lector quiere acceder a esta estructura de datos. Entonces lo que hace es un wait. El primer lector que llega hace un wait a esta estructura de datos. Entonces al hacer un wait a esta estructura de datos, simplemente cambia su valor. O sea, lo decrementa 0. Como 0 todavía no es menor que 0, entonces quiere decir que el lock puede continuar y accede a la estructura de datos. ¿Sí? Si llega otro lector, bueno, en este caso tenemos también una variable compartida que se llama readers, que se encontraba en un valor de 1 con el primer acceso. Si otro lector llega, lo único que va a hacer aumentar esta variable readers, ¿cierto? Entonces coloca esta variable en 2 y accede, ¿sí? Si un escritor llega y quiere acceder a la región de datos, lo que va a hacer un wait sobre este semáforo write lock. Y al hacer un wait, pues cambia su valor de 0 a -1, ¿sí? Y no puede acceder, se queda bloqueado en el semáforo write lock. ¿Hasta cuándo se va a quedar bloqueado? Hasta que todos los lectores salgan de la región de datos. Entonces, por ejemplo, si uno de los lectores sale, llama a la función release. ¿Y qué pasa a la función release? Pues simplemente decrementa este valor de readers, ¿sí? Que es esta función, decrementa el valor de readers, pregunta si el valor de readers es igual a 0, pues el valor de readers todavía es igual a 1, y pues simplemente sale, ¿cierto? Reader menos menos, pregunta, no se cumple la condición y sale. Aquí estoy viendo pues el semáforo lock, porque digamos la funcionalidad básica se implementa con este semáforo write lock. Luego cuando el semáforo, por ejemplo, lectura termina de hacer la lectura, ¿qué es lo que va a hacer ese semáforo? Pues va a decrementar readers, readers es igual a 0, luego pregunta el código, ¿readers es igual a 0? Sí, o sea, si es el último lector que ha salido, mire que es el último, ya no hay ningún lector accediendo a los datos, lo que va a ser un signal a este semáforo write lock, ¿cierto? Hace un signal, hace un post pues al semáforo write lock, acá, ¿cierto? Cuando es el último lector que va a salir, que va a dejar esa región. Entonces, como es el último lector, hace un post. El post, recuerden que lo que hace es aumentar esta variable. Entonces, aumenta la variable y hace que y señaliza alguno de los procesos dormidos que estén en este semáforo. Pues el único proceso que está dormido en ese semáforo es este proceso escritor. Entonces lo señaliza simplemente lo despierta, y al despertarlo, entonces el proceso escritor puede acceder al semáforo porque efectivamente no hay nadie más accediéndolo. Listo. Si mientras el escritor esté accediendo al semáforo llega otro lector, entonces ¿qué es lo que va a pasar? El lector va a ejecutar este código de adquisición. El código de adquisición lo que hace es aumentar la variable readers. Entonces coge la variable readers y la aumenta, ¿sí? Entonces la pone en 1. Pregunta si esa variable es igual a 1, porque es el primer lector que intenta acceder. Si es igual a 1, entonces se cumple esa condición. Y luego hace un wait sobre el semáforo write lock. Al hacer un wait sobre el semáforo write lock, lo que sucede es que este semáforo decrementa su valor igual a -1,
como es un valor negativo, este proceso se duerme sobre el semáforo write-lock. ¿Por qué se durmió? Porque no puedo tener un lector y un escritor accediendo simultáneamente a la estructura de datos. Listo, entonces mire que esto también funciona, pues para el escritor también se protege. Listo. Luego, cuando el escritor finaliza la escritura, o sea, ya no está accediendo más a los datos, lo que va a ser simplemente un post sobre esta señal, sobre este semáforo, o sea, lo incrementa y señaliza alguno de los procesos que están dormidos, el proceso dormido al lector, que puede en este momento continuar, ¿cierto? Entonces, nuevamente, si llega otro lector, básicamente lo que va a pasar es que este contador aumenta, ¿cierto? Si el escritor, por ejemplo, nuevamente quiere acceder a los datos, pues nuevamente vamos a tener un wait, pues el lector va a hacer un wait sobre este write-lock, va a tener un -1, y entonces como es un -1, él no puede acceder a los datos, sino que se bloquea sobre ese semáforo write-lock. Listo. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, primero para demostrar la funcionalidad. Y aquí en este momento voy a demostrar un problema. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a tener mucha concurrencia de lectores? O sea, digamos que empiezan a llegar y llegar lectores, estando en este caso que contemplamos acá. Entonces, básicamente, esta variable contador de lectores empieza a aumentar pues de manera considerable. Entonces ya tendríamos acá 6 lectores, por ejemplo, ¿sí? Y si continúan llegando y llegando, ¿qué va a pasar con el proceso escritor? El proceso escritor nunca va a poder tener la chance de acceder a esos datos. Entonces resulta que cuando hay una alta concurrencia, una alta competencia de este recurso a través de los lectores, existen muchísimos lectores, es probable que en algún momento el escritor nunca pueda acceder a los datos. Entonces aquí tenemos un escritor que está sufriendo de inanición de ese recurso. Básicamente esto es lo que comúnmente llamamos el starvation. ¿Sí? Entonces este es el problema que tiene esta técnica. Es una técnica que si bien asegura que, digamos, la funcionalidad básica que habíamos definido desde el principio, podría generar este problema que es un problema no deseado, ¿cierto? El starvation, ¿cierto? Que un proceso que quiere acceder a los recursos se quede esperando eternamente por el acceso a ese recurso sin que nunca lo obtenga. Es lo que digamos que es el problema, un problema de equidad, ¿cierto? Un problema de fairness. Muchos lectores pueden denegar el acceso al escritor, entonces el escritor sufre de starvation. Una posible solución más elaborada que la que se presenta acá en el libro es evitar el acceso de nuevos lectores cuando ya hay un escritor en espera, que requiere entonces una sincronización más elaborada, de pronto otro semáforo, de pronto otros contadores, ¿cierto? Otras estructuras de datos. Digamos, a modo de ejemplo, es bueno que ustedes miren esa solución o la intenten desarrollar.